operar. Ahora me voy a presentar, pero las reglas conmigo son básicas. Interrumpo en cualquier momento, pregunto lo que creo que sea conveniente, porque de vuelta, no sé cómo es la vivencia con el resto de los profesionales, pero está bueno poder compartir un espacio y compartir una experiencia. Yo hace 20 años que trabajo en logística, ¿sí? Me voy a presentar un poco, soy Pablo Díaz, soy licenciado en Administración, estudié en la Universidad Nacional Gen Sarmiento, me gradué allá por el 2004, 2005. Eh, Trabajé en empresas, mi primera experiencia laboral fue una empresa gráfica, trabajé para la mayor productora de etiquetas y papel, etiquetas y, ¿cómo se llama?, cajas de cartulina de la República Argentina, llamada Establecimiento Gráfico Impresores. Fue una muy buena experiencia. De ahí pasé a otra empresa un poco más pequeña, pero que se dedicaba a los alimentos congelados. Allí conocí muchísimas empresas como Paladini, Swift, Sadia, McCain. Entonces ahí me dio mucho perfil, mucho profile de cómo manejar los alimentos, entender la dinámica de los alimentos y entender que cada proceso que lo atraviesa llega a nuestras mesas. Entonces tenés una responsabilidad un poquitito más grande del promedio de la gente. Después de allí entré a trabajar en una logística, el mayor operador logístico portuario de la Argentina. Está dentro de las 4 empresas más grandes, es Loginter. Ahí hice carrera, empecé como analista logístico, después pasé por calidad, por procesos, terminé siendo gerente de unidad de negocios. Allí tuve experiencia de implementación de negocios como en Fernet Branca, por si alguno no lo conoce. Mercado Libre, la implementación a nivel nacional de los sellers y las últimas millas. Luego de allí, en paralelo, trabajé esa experiencia de 10 años con Oginter, con Arcor, un cliente que es el mayor productor de alimentos de la región. Y no sé, creo que todos lo ven en sus casas a Arcor, van y abren las salsas, o son Salsati, o son la Campañola, o son Noel, o son Arcor. Si el mercado que vayan tocando, mercado en que tiene participación Arcor. De hecho, ven el mercado de galletitas, Bagley tiene la mayor presencia. Allí, este último año, surgió una oferta laboral muy interesante con Edenor. Es la empresa que comercializa energía, a diferencia que en la región norte de la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, que tiene, si ven la concesión y el mapa de lo que anteriormente era un servicio público de SECUA, por un lado está Edesur y estamos nosotros del otro lado, en Edenor. Digo nosotros porque soy el gerente de logística, ¿sí?, de la empresa. Es una empresa con 4.500 empleados y con una red logística muy amplia. Y tener a cargo, para mí es un honor, tengo a cargo un equipo de casi 400 personas que trabajamos en el día a día y es una muy buena experiencia. Yo lo que voy recolectando alrededor de mi trayectoria laboral es experiencia, gente y buena gente como es Gabriela, que me invitó a dar esta charla, me explicó el contexto de con quién estaba hablando y qué público me dirigía. Y bueno, Gabriela es una excelente profesional, experta en comercio internacional, y nos conocimos en un posgrado, como todo tiene que ver con todo, en nombre de la licenciatura, hicimos juntos un posgrado en Logística, Calidad y Comercio Internacional, una especialización, y luego hicimos una maestría en Relaciones Comerciales Internacionales. De ahí quedó una excelente relación y hasta las amistades. Como digo yo, las redes se van conformando. Nos conocemos nuestras familias, nuestros hijos, y esto es un aprendizaje no solo en lo laboral, sino también en lo profesional y en lo personal. Así que de vuelta, siéntanse libres en preguntarme absolutamente todo. Pero bueno, no, yo sé que
salvo Fabián y Gabriela, que somos los 3 únicos que estamos usando cámaras, el resto no se sienta oculto y no siéntase libre, relájese, pongan cámaras. Y me gusta interactuar porque si no siento que le estoy hablando a una pantalla. Recuerden que les dije que estudié hace 20 años atrás. Y ese 20 años atrás no existía esto de la tecnología. Entonces siento como que me estoy tomando autoexamen en la pantalla. Respecto a lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Va a haber después repreguntas, que para eso está la profe, ¿sí? Entonces me dijo que vaya deslizando los conceptos a medida que voy hablando, cosa de que vayan quedándole. Pero yo no voy a hacer el formato de concepto normal, o sea, del manual que te dicen A funciona para B, C funciona para D. Yo lo que voy a ir hablando es ir en función de mi conocimiento y cómo se va aplicando este conocimiento en la práctica. En la práctica, a veces, en la práctica, difiere hasta mucho de la realidad. ¿Sí? No sé si están pudiendo ver la pantalla. No, ahora empezó a compartir. Ahora sí estamos viendo, Pablo. La práctica difiere mucho de los libros. Los libros es un intento de normalizar y estandarizar los procesos que están en la práctica. Hay cosas que no están escritas. Mismo pasan en absolutamente en todas las disciplinas. O sea, es llevar modelos, pues imagínense, supónganse que estamos hablando de ciencias exactas, entre comillas, no hay ninguna ciencia que sea exacta. Tratan de modelizar algo que pasa en la realidad. Ni hablar de las ciencias que son más abstractas, como, no sé, como la matemática, la filosofía, que es intentar modelizar cuestiones y pensamientos o líneas de pensamiento. Por eso, de vuelta, hay cosas que no se adaptan al 100% del paquete. Y lo que tienen que entender como futuros profesionales que van a hacer es que la flexibilidad en cuanto a poder adaptarse a situaciones y el contexto va a ser la diferencia y el plus profesional que se necesita en el mercado. Ha sido un mercado muy competitivo que requiere cada vez profesionales que puedan poder insertarse y desarrollarse en todos los aspectos. Así que bueno, yo estoy acá compartiendo. Acá es una foto interesante que había sacado yo hace un par de años. Esta era mi vista desde mi oficina, ¿sí? De acá se veía todo lo que se despachaba de Arcor. Pero bueno, ¿estamos como para arrancar, Gaby? Sí, comenzamos. Vamos Bien. todos. Chicos, ¿alguna pregunta antes de arrancar? Bueno, No. ¿Sí? No, arranquemos nomás. Bien, vamos nomás. Profe, disculpe, antes de ¿El empezar, PowerPoint va a ser subido? Sí, vamos a subir el material al Classroom, a la LBA. Después que respondan. Gracias. No, Sí, todavía no. después de que respondan. Bueno. Sí, después de que respondan, obviamente, no lo vamos a subir antes. Perdón. Bueno. Primero hacer la tarea. Vamos a hacer valer mi 0,10. ¿Cómo? Una consulta, ¿puedo hacer? Sí, claro. Es una pregunta. El lugar de Edenor, ¿qué vendría a ser? ¿Un centro de distribución? ¿O sería un depósito donde se deriva a las diferentes centrales? Así que se supone de San Justo, San Miguel. ¿Es un depósito, digamos? ¿Qué hago yo o esa foto que está ahí? Las dos cosas, en cierta forma, sí. Bueno, ¿qué hago yo? Yo tengo a cargo el supply de Edenor. Es decir, trabajo con mi cliente interno, ¿sí? Para definir las políticas de stock y abastecimiento de toda la red, ya sea de media, alta y baja tensión, ¿sí? No importa qué, en todos los aspectos trabajamos, ese es mi puesto. Entonces se define en un área de planificación el qué y cuánto, pasa eso a otro área de compras donde se adquiere producto o servicio y luego vuelve a mí para poder distribuirlo en toda la red. Hay un almacén central, ¿sí? Donde se distribuye para unos
para cada cabecera o base de departamento, y de allí o a cada obra específica que se esté realizando. Edenor se caracteriza por tener un fuerte componente de inversión que hace que justamente el servicio sea uno de los más premiados en Latinoamérica. Para que tengamos referencia, Edenor tiene un corte promedio de energía de 6 minutos por usuario en forma anual. Entonces eso tomando, ¿cómo se llama?, toda la base de clientes y todas las horas de promedio de corte. Entonces eso hace que Edenor no salga en la televisión, y entonces para llegar a eso se requiere todo un esfuerzo logístico y de inversiones, no solo en mantenimiento de la red, sino inversión en expansión, en adaptación de la red. Hoy por hoy estamos pensando ya en el plan 2030, que entendemos que va a cambiar la tecnología de vehículos, y va a haber, como estamos en zona norte, una mayor inyección de vehículos eléctricos. Y respondiendo a la otra pregunta, esas fotos es de hace un año atrás, y es una nave logística de 9.000 metros cuadrados que tiene para un promedio de ingresos y egresos de mercadería para un cliente que se llama Arcor. ¿Algo más? ¿Respondí tu pregunta? Sí. Genial. Bien, bueno, vamos a hablar de conceptos, y acá empiecen a anotar, porque de acá vienen las primeras preguntas, ¿sí? Supply, ¿qué es el supply? ¿No? Porque todo el mundo va y dice supply chain, ven los avisos clasificados, supply chain, y decimos, che, esto es logística, esto no es logística, ¿qué parte toco? Y demás. Hubo varios conceptos, ¿sí?, que entendemos por ellos. Hay muchos libros, como yo decía, la estandarización del conocimiento a veces se queda corta o a veces muy amplia, pero a mí me gusta el concepto que lo hemos vivido en posgrados y que también fue adaptado un poco a la realidad, que es la logística, lo voy a leer, es el desarrollo de forma eficiente de la cadena de suministro, de forma tal que el flujo de bienes o servicios, así como la información relacionada con ellos, sean recibidos satisfactoriamente por el cliente. Si lo vemos así, decimos, ¿cómo se come eso? Obviamente, si lo estudiamos de memoria, lo vamos a poder repetir, pero lo importante y lo más interesante de todo es entenderlo. Cuando hablamos de... A ver... Tiene puntero. Cuando hablamos de logística, hay que tomar las palabras y desarrollar cada palabra, se desarrolla un subconcepto. La logística, efectivamente, son procesos. ¿Cuáles procesos? Ingreso, egreso, despacho, planificación, abastecimiento de ¿qué? Bienes y servicios, ¿sí? El componente de la palabra eficiente significa, no sé si manejan el concepto, pero lo desarrollo sin ningún problema. La eficiencia es la eficacia, en un segundo puesto de eficacia. Pues la eficacia es me piden A, entrego A. Ahora bien, eficiencia es me piden A, entrego A al menor costo posible en el menor tiempo posible. Eso significa eficiencia. Por eso dice procesos de ingreso, egreso, salida en forma eficiente a menos costos, donde en una cadena de suministro, ¿de qué? De bienes y servicios. ¿Y cómo y con qué? Con información. ¿Para qué? Para que sea recibido satisfactoriamente por el cliente. Siempre anótense en estas preguntas porque les va a salvar la vida profesional. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? Les va a resolver absolutamente todo. Ejemplos. Fíjense cómo lo analizamos recién. ¿Qué? Los procesos logísticos. ¿Quién? ¿Para quién? Para el cliente. ¿Qué? Los bienes y servicios. Entonces, siempre háganse esas repreguntas y aplica absolutamente para todos los aspectos de la vida académica y la vida profesional. Siempre aprendí yo con el tiempo que tengo que interpelar al otro. ¿Qué entiende el otro por? Entonces, cuando ustedes vean, pónganse en el modelo del cliente, ¿sí? ¿Qué necesita un cliente? ¿Qué necesita? ¿Qué empatía tengo con el otro? Entonces, si yo entiendo al otro, voy a entender la necesidad real.
¿Por qué? Un ejemplo de cliente. ¿Por qué el foco está puesto en el cliente? Uno como cliente elige cosas, ¿sí? Pero uno mismo, la vida personal. Vamos y nos preguntamos, yo quiero zapatillas, Nike o Adidas. Y lo primero que se te cruza por la cabeza, por tu costumbre, por tu edad, pero además, Nike o Adidas. No importa cuál de las dos, ¿sí? Sin embargo, cuando nos damos vuelta y nos ponemos en el otro lugar, se hizo en la misma fábrica. Lo hizo el mismo operario, con los mismos materiales. Lo único que cambió es el diseño. Pero ¿qué es lo que te hizo elegir a vos? ¿Y qué es lo que te hizo fabricar eso? Es la necesidad de satisfacer una necesidad del cliente. Esa necesidad del cliente puede ser económica, de lujo, suntuaria, lo que sea. El cómo me veo con mis zapatillas Adidas, o cómo me veo con mis zapatillas Nike, o cómo me integro en la sociedad con tal producto. Ejemplo, vos necesitas un auto, el auto puede ser cualquiera, porque vos necesitas algo que te transporte, pero que ya elijas BMW, es porque estás eligiendo una representatividad, un estatus, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, con toda esta línea de análisis, digo, lo importante, la logística, se basa en el foco de la necesidad del cliente. La logística es un servicio y se basa por el cliente. ¿Hasta acá vamos bien? Gaby, vos frename si no puedo decir. Perfecto, Pablo. Estamos haciendo son todos estudiantes de logística, así que lo que estás explicando es algo que ellos conocen, así que estamos haciendo un refresh. Bien, buenísimo. Entonces estamos hablando entre colegas. Pero bueno, entonces, ¿qué es el supply chain? La cadena de suministro, ¿no? Esa cadena de suministro son los proveedores, que va a una producción. Eso se llama logística de abastecimiento. Si hacemos un análisis sencillo, esto es un eslabón. Si decimos que se agregó la distribución, vamos a decir que si vamos de producción a distribución, es otro eslabón, es la logística de producción. Y la logística de distribución justamente es esto, desde la distribución al cliente final. Esos tres anillos, y se pueden agregar subanillos y demás, pero se dice en forma conceptual que todo eso es el supply chain. Supply chain es, como lo contaba recién, mi trabajo en Edenor, planifico el abastecimiento, planifico la distribución para llegar a mi cliente interno final, que no es el cliente común, que es la persona que tiene la luz, sino es la cuadrilla, el área de inversión, un nuevo tablero de gestión, un nuevo tablero de telecontrol. Edenor, a diferencia del sur, tiene telecontrolada la red. Entonces, no es que va y se acciona automáticamente, funciona como una red de telaraña y funciona todo en forma telecontrolada. ¿Queda claro el concepto de supply? Para cómo poder avanzar, porque acá hay un par de preguntas, chicos. Ahí en mi parte me queda claro, más allá de que trabajo con todo esto, y trabajo también con una empresa que mencionaste ahí, así que... ¿Con cuál? Yo trabajaba en Cruz del Sur, Sí. todo lo que es depósito para Danone, Sí. el último que hice fui supervisor de todo lo que es Pfizer, Sí. y ahora estoy en un transporte que trabaja con Logitech y todo lo que es Fernet Branca y demás. Y también con lo que es YPF, con toda la parte de minería estoy ahora. Ah, buenísimo. Lindo desafío. Petróleo y minería es un negocio totalmente interesante para entenderlo. Nada es a corto plazo, todo es a largo plazo. Es genial. No se vive el contexto. Pero es muy sencillo entender el abastecimiento, la producción y la distribución. Si lo podés dividir en tres, ahí entendés cómo funcionan las cosas. Pues son tres momentos de un proceso. Esta flecha indica el proceso. Profe, ¿la logística inversa entraría en distribución? Sí, también podés tener logística inversa en abastecimiento y en producción. Porque la logística atraviesa inversa... los tres. Sí, la logística inversa, claramente, lo iba a nombrar más adelante, pero está bueno tocarlo ahora, para que cuando lleguemos más adelante va a ser más fácil de entenderlo. La logística inversa es el proceso que hace hacer totalmente, y como su palabra lo dice, inverso a cómo estamos. Es decir, si estuve en el cliente, voy a tener que volver para la distribución, voy a tener que volver para la producción y voy a tener que volver al abastecimiento.
¿Dónde se puede dar? Hay dos tipos de logística inversa. La logística inversa por el rechazo, ya sea, el rechazo puede ser, vamos a algo sencillo, me compré algo en Mercado Libre, elegí unas zapatillas, creí que era 41, me las trajeron y eran chicas. Si bien decía por todos lados 41, me lo puse en mi piel, la horma de la marca hizo que sea más chica. No la quise. Entonces, ahí va a generar una logística inversa, que es la logística del rechazo. No motivo, no lo quiso el cliente. Otro motivo, le pudimos haber cometido un error en el proceso logístico y pudimos haber mandado un código cambiado. Capaz que la pidió en rosada, por todo lado decía rosada, la persona que lo preparó no lo controló bien y mandó negra. Eso también es un motivo de rechazo logístico y genera logística inversa. Por eso todos los procesos de logística se arman, todos los procesos de control se arman para evitar la logística inversa, porque no hay nada más caro que la logística inversa en la logística propiamente dicha. En español, mandar 25 pallets con un camión para entregar mercadería me van a cobrar 100.000 pesos. Si yo voy a retirar un paquete porque está roto, o porque mandamos mal la mercadería, o porque simplemente el cliente no lo quiso, también me van a cobrar 100.000 pesos el mismo camión, porque la unidad de medida es un camión. Ahora, ¿entendieron el concepto clave cuando te dicen la logística inversa es mala palabra? Sí, lo es. Por eso todos los procesos logísticos están controlados para evitar la logística inversa. Y hay un proceso logístico más, ¿sí?, que es muy común en los alimentos, que es el recall. El recall, ¿sí?, o los rechazos o contenidos de calidad que pueden existir, están contemplados en el Código Alimentario Nacional. Y ahora voy a ir a avanzar, pero este concepto de recall lo voy a tocar un poquitito más adelante, que es la otra opción por donde tenemos logística inversa. ¿Quieren? Continúo con la filmina, ¿sí? Como decía, todos los procesos tienen que estar controlados, ¿sí? Y para ello, no solamente los sistemas, ¿sí?, los sistemas son formas, conceptualmente un sistema es una forma, ¿sí?, o una herramienta que nos permite generar un control. El sistema no lo es todo, y le explico por qué. Porque para llegar a un modelo de sistema se tuvo que llegar de alguna forma a hablar de logística. Creo que todos los que estamos acá nos han contado que la logística se hizo por una cuestión militar, alguien tenía que llevar, trasladar y darle de comer en el ejército, poder trasladar los tanques, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de tecnología, el ser humano diseñó tecnología desde que evolucionó en sociedad y que se evolucionó en sociedad y se autopercibió como Homo sapiens, es decir, cuando descubrió el fuego. El fuego, la rueda, cualquier elemento que nos permita generar algo, un producto, un proceso, es una tecnología, ¿sí? Entonces, una tecnología, en este caso, es un sistema, ¿sí?, en un sistema informático, que simplemente sistematiza los pasos que la persona decidió que sea. Entonces, es el primer desafío de cualquier profesional de decir y poner en duda un sistema. ¿Esto está bien? ¿Este proceso corresponde? Entonces, como profesional, siempre vean el sistema, utilicen el sistema, pero entiendan que eso es un proceso que está socialmente aceptado. Es decir, una persona lo diseñó y puede ser adaptado a cualquier circunstancia y demás, ¿sí? Por eso nunca se compren el discurso de la gente de sistemas. Ustedes pueden hacer que se modifique. Y bueno, los sistemas software hoy son cruciales para los procesos logísticos. Y bueno, tenemos 4 grandes grupos, ¿sí?, siempre con el foco en los clientes. Tenemos principalmente el más conocido, el ERP, ¿sí?, que es el sistema donde se generan todas las registraciones, donde se genera todos los asientos contables, donde la empresa pone, o cualquier organización, la organización entendiéndose como un sistema sociotécnico integrado. Esta es la definición del manual, ¿no? ¿Qué es un sistema? Un sistema es una forma de hacer las cosas. Sociotécnico, lo integran personas.
Técnico es una forma de hacer. Integrado es que mediante la coordinación de los seres humanos y de las actividades y la división del trabajo y las tareas, hace que un sistema sociotécnico integrado funcione de acuerdo a procesos. Puede ser un proceso contable, un proceso de costos, un proceso de facturación, un de remitos, uno de compras, ¿sí? Todo esto se hace en el ERP. ERP conocido, el más conocido de todos, el SAP, el Oracle, varios ERP, el Tango, son sistemas básicamente de gestión. El CRM son todos los sistemas relacionados con la relación con el cliente, ¿sí? Con los clientes finales, básicamente, ¿sí? Son plataformas donde se integra ventas, ofertas de productos, todo lo relacionado a la personalización y el manejo con el cliente. Y acá vamos a los dos que más nos interesan porque son los dos que en logística se conviven. El TMS, el sistema de transporte básicamente, donde se genera todos los registros y el tracking de cualquier mercadería. Hoy por hoy la mercadería se puede llegar hasta la puerta del cliente donde se entregó el paquete, servicio, el cliente le firma un remito en el mismo celular y de allí podemos hacer la trazabilidad hacia atrás. ¿Qué es la trazabilidad? Eso es un concepto también. La trazabilidad es el seguimiento de cualquier producto o servicio, desde su inicio hasta su final. Es decir, desde que se creó hasta que se entregó. Y un ejemplo de trazabilidad puede ser la compra de, no sé, unos zapatos. Estoy hablando de zapatos por decir zapatos. Hoy me la agarré con los zapatos, que sé que están muy caros. El producto se genera, para generar el zapato existen ciertos componentes, esos ciertos componentes fueron diseñados, almacenados, producidos, y por esa trazabilidad que les digo, fueron seguidos por un lote. Ese lote después entró a producción. Esa producción siguió un número de transacción y lo generó un operario. Ese operario luego lo almacenó. Ese almacenamiento fue a parar a, no sé, a un rack. Ese rack después bajó a una caja. Esa caja fue un embalaje. Ese embalaje, y en todo momento, mediante un sistema que se va siguiendo el tracking, llega hasta la puerta del muelle de despacho en los depósitos. Eso se carga en un vehículo mediante el TMS. Lo va siguiendo por dónde va el vehículo para saber cuándo se entregó el paquete y se termina cuando el cliente lo aceptó y conformó el producto. Recuerden algo práctico de las ventas. La venta está realizada cuando se cobra, no cuando se apalabra. Es decir, el paquete cuando fue entregado y el cliente lo aceptó y le gustó como tal, ahí terminó el proceso. Ese proceso de esa trazabilidad se genera con los pasos que le adelanté antes, con el WMS, el famoso WMS que es el Warehouse Management System. Volviendo hacia atrás, o sea, si yo entregué un paquete y llego hasta hago que el camioncito vuelva hasta atrás en la película, me paro, y todo el paquete, desde que yo les dije, se preparó, se empaquetó, se almacenó, se despachó, todo ese seguimiento lo haces con los WMS. ¿Cuál es el objetivo de eso? Es entender y evitar todos los controles, generar todos los controles para evitar los errores logísticos. ¿Cuáles son los principales errores logísticos? Código cambiado, faltantes, sobrantes, y en el caso de los alimentos, el corto vencimiento. Y acá entra un componente muy importante. ¿Por qué alimentos, bebidas y farmacia tienen una particularidad que están controlados por el Estado en este aspecto? Tienen que tener sí o sí todos trazabilidad.
y todos tienen que tener un lote de producción. ¿Por qué? Porque en el caso de que se detecte algún problema, un ejemplo que voy a usar más fácil para que se entienda de la industria automotriz y que nadie se pueda alarmar. Ejemplo, hace un año salió de que los Toyota Corolla de un modelo tuvieron un problema con el explosivo que hace que explote y salga el airbag y pueda evitar una muerte en un accidente. Esa detección de ese problema generó algo que habíamos hablado hace unos minutos, un ejercicio Recall, sí. o un recall, exacto. Ese recall hizo que llamen a todos los clientes, hagan solicitadas y demás, para que todos los clientes que tengan un Toyota entre X y X años, de ciertas y cuáles características, para que le cambien ese explosivo para que pueda funcionar correctamente. Eso es un ejercicio de recall. Ahora puedo entrar con un ejercicio de recall de un medicamento, es algo más severo, más sensible. Entonces, si hay un envenenamiento, hay que hacer algo que se pueda seguir la trazabilidad total para volver y llegar al cliente final. Es decir, si soy Arcor, por decir algo, produje un alimento, nunca tuve un ejercicio de recall en 10 años, sinceramente. Parecido a lo que hace el ANMAT, ¿no? ¿Cómo? Como lo que hace el ANMAT cuando hay un problema con un alimento. Exacto, eso lo hace el ANMAT, lo hace SENASA, esos organismos lo hacen. No quería Sí, entrar yo he hecho con Senasa, he hecho yo. Sí, los ejercicios de recall hacen que ir a buscar lotes, partidas que efectivamente llegaron a clientes y como cuando ingresa, se termina un lote productivo, se está identificado en producción, llega a un almacenamiento y podés determinar en qué cliente lo entregaste, podés llegar al cliente y pedirle que te devuelva toda la mercadería. Entonces ahí evitas que se propague absolutamente todo el problema que pudo haberse generado por ese lote o esa partida. Entonces, Sí. ¿Cómo? Fabián está levantando la mano, quiere. Yo no veo, yo veo la pantalla, chicos, disculpen. Hable directamente. No, te quería comentar que, bueno, yo con la parte farma tuve bastantes recall y prácticamente tuvimos que ir hasta la puerta de las personas a buscarlo. Totalmente. ¿No? Después genera un gran problema. Lo mismo cuando vos mencionas lo de la logística inversa, con los medicamentos, el rechazo y la devolución son dos cosas distintas. Un ejemplo, si es un rechazo de que el transportista llegó a la farmacia o a una droguería y la otra persona, el tercero, digamos, no tocó el producto, eso puede llegar a over stock. Pero en cambio, si la devolución queda para el otro día, por más que no la haya tocado, en todo lo que es farma, no se permite que vuelva a stock, porque no sabes la manipulación o la alteración que puedo llegar a tener ese medicamento. Por eso es mala palabra en términos de costos, porque no solo perdiste el producto, sino que estás perdiendo todos los costos asociados. Y a su vez tenés que retirarlo sí o sí, porque tenés que hacerte del producto, porque lo tenés que scrapear vos mismo. Entonces, es importante en farma, y por eso alimentos, bebidas y farmacéuticas, la trazabilidad es el ABC. Por eso existen WMS como el Manhattan, como el Infor, como también el GD Edwards, ¿sí? Que compiten directamente por tener esto. Hoy por hoy, a mi criterio, si de vuelta estoy hablando de criterio personal y conocimiento propio, para mí el Infor, que fue creado en la industria farmacéutica, es el mejor WMS que existe, porque podés tener trazabilidad total. O sea, no se pierde, inclusive si lo programás bien, podés no perder trazabilidad en el picking, que es uno de los grandes problemas que existen en el mercado. Bien, sigo avanzando para no aburrirlos. Ya son las 8 y me dijeron que tengo que completar bien el horario. Siguiendo esta línea, ¿sí? Hay evoluciones de la logística, ¿sí? Yo la logística voy a hablar de la logística como servicio logístico, no voy a hablar de todo lo anterior que es la logística como servicio dentro de un proceso productivo, no, voy a hablar como la logística dentro de un servicio. Y existieron
cinco tipos de tercerización, ¿sí? Que esas 5 tipos de tercerización, ¿sí? O de servicios logísticos, ¿no? Me refiero, fueron todos en forma incremental. Ejemplo, lo que todos conocemos, el primer caso, el 1PL, que se conoce en el mercado, que significa un jugador. ¿Y qué se terciarizaba? Perdón. Entiéndanme, hoy tuve una reunión de directorio a la mañana, una reunión con presidencia al mediodía y a la noche, a última hora tuve una reunión de equipo. O sea, hoy fue un día complejo. No sé si se enteraron, hubo unas elecciones el domingo, se movió todo el mercado y eso repercute en todos los profesionales de supply de una forma radicalizante. Les decía, la primera etapa fue la de transporte. Las empresas terciarizaron el transporte. ¿Por qué terciarizan el transporte? Porque es lo que es más fácil de no disponer y generar mayores inversiones. Y desde el otro lado es un proceso más sencillo porque puedo tomar más clientes con un mismo camión. Una segunda etapa, ¿sí? Fue, no solo te terciarizo, ¿sí? El camión, sino el almacén. Déjame que yo te presto el almacén, te pongo la gente y vos preparás los camiones. Una tercera, digo, por esto fue incremental, fue más ya hacia los 90. No solo me encargo del transporte y del almacenamiento, sino también te lo gestiono. Y gestiono el almacenamiento con las personas, te lo dirijo y te hago el management de ellos. Y en la cuarta generación, no solo te ofrezco el transporte, el almacén, el personal, sino que ya te voy orientando. ¿Sí? Esta orientación, ¿sí? Es lo que hoy se ve en grandes operadores como Exologística, Andriani, Loginter, Tasa Logística, Celsur. Son grandes empresas que ya no solo le hacen la gestión logística, sino que asesoran. Y después, el quinto, ¿sí? Es empresas que contratan a este tipo de empresas y es tan llave en mano que no te enteras nunca, ¿sí? Del proceso que haces. No sé si me explico. El quinto modelo son empresas o grandes consultoras que gestionan logística a partir del modelo del cuarto tipo. ¿Mercado Libre puede ser una? Disculpe. Sí, Mercado Libre no. ¿Sabes por qué no? Porque Mercado Libre lo hacen propio al modelo y terciariza una parte. Y básicamente Mercado Libre está en el modo de 3PL, ¿sí? Contrata operadores logísticos, los manejan y gerencian en conjunto. No llegaron al cuarto, pero están entre un modelo entre un tercero y un cuarto. En un quinto, Mercado Libre no llega. Conozco a todos los muchachos de Mercado Libre. Voy a ver si... Sí. ¿Y el correo argentino? Correo Argentino justamente es lo que más lejos está de ello. Correo Argentino hace absolutamente todo su negocio en propio. Lo que Correo Argentino le ofrece, ¿sí? A las empresas ser un 3PL o un 4PL. Pero Correo Argentino no terciariza nada. Decía, se movían 5 millones de bultos por mes, lo que implicaba que se recibían por turno, o sea, de 8 horas, se descargaban 14 semis en temporada baja. Y en temporada alta, 20 semis, lo que implicaban 60 semis de mercadería de 27 plantas de Arcor, convergiendo en un lugar donde después generaba que despachemos 125 camiones las 24 horas, los 365 días del año. Miento, menos 1 de mayo, 25 y 1 de enero. Una operación muy con mano de obra y máquina intensiva,
que facilitaba este tipo de aprendizajes y gestión de los alimentos, donde el concepto de la trazabilidad era totalmente importante, el concepto de la inocuidad, de la limpieza de los productos, de las estructuras y del personal, el manejo de las buenas prácticas de limpieza, ¿sí? Hace que llegue un alimento a la mesa de cualquier persona, ¿sí? Porque acá justamente cuando es algo de consumo masivo, no estás preparando para un X tipo de cliente, sino estás preparando para cualquier universo de cliente. Esto nos generaba un 54% de picking. ¿Qué significaba? Que de cada 2 pallets que ingresaban al CD, al centro de distribución, uno salía en formato pallet completo y el otro se piqueaba. ¿Qué es piquear? Es preparar caja por caja los pedidos, ejemplo. Y ahí vamos para cuestiones más gráficas. No es lo mismo entregar en el coto, ¿sí?, de Esteban Echeverría, que vas directamente con un camión completo del chocolate Blocazo, el de medio kilo, que mandar a Choele en el sur de la Argentina 10 cajas. ¿Por qué? Porque uno tiene una X cantidad de población que puede llegar a consumirlo y el otro no. Entonces ahí es donde viene la necesidad y la particularidad de poder piquear, de poder preparar por menores cantidades al pallet completo. Si alguien le pregunta y no entiende mucho qué significa, piquear es eso. Es reducir la unidad del pallet completo. El pallet completo estandarizado Arloc Argentina es 1 por 1,20 en su base y una altura en promedio de 2 metros. Entonces se prepara en menor cantidad y la unidad mínima de medida era la caja cerrada. Acá no se abría caja porque es una operación de consumo masivo. Me adelanté para no aburrirlos con esto. Si alguien tiene alguna duda, me para y me pregunta. La gestión, en todo momento, nos tocó vivir, los últimos 2 años, nos tocó vivir la pandemia. Los alimentos fue un rubro que no paró en la pandemia y que fue un constante aprendizaje, y a mí en nivel profesional me sirvió para aprender y entender muchísimos aspectos de las personas. Cómo actúa la persona frente a situaciones de estrés, cómo actúa la persona, el colaborador trabajando, o sea, el poder convencer y liderar frente. Yo tenía una dotación de 250 personas a cargo y liderar con, obviamente, sindicatos, clientes, jefes, que también insisten, que son stakeholders, para ponerle un título académico. Stakeholders es la traducción del que corta el bife. Entonces, gente que realmente puede decidir e impactar sobre la organización, ¿sí? Cómo nos pudimos unir y también desunir a través por esta cuestión de la pandemia. La pandemia generó varios aprendizajes, ¿sí? Y generó muchas aperturas para la logística, ¿sí? Acá voy a nombrarle un par de ellas. Se gestionó el cambio, generó un aumento de capilaridad en la distribución de alimentos. ¿Qué nos referimos con esto? El hecho de que la población estuvo aislada, encerrada, salvo yo que tenía que trabajar todos los días, ¿sí?, hizo que comprara distintos productos, bienes y servicios. Pero como llegaba al supermercado y no tenía la posibilidad de comprar en el supermercado, se generó la omnicanalidad, ¿sí?, que es que el producto te llegue por diversos sectores, diversos canales. El concepto de omnicanalidad es que el mismo producto te lo puede vender la plataforma de Rappi, la plataforma de pedido ya, te lo puede vender Mercado Libre, te lo puede vender Coto Digital, te lo puede vender Arcor en casa, La Serenísima en casa. El mismo producto te podía llegar por diferente canalidad, por diferentes canales. Ese es el concepto de omnicanalidad. Eso sí que generó un crecimiento exponencial del e-commerce. Entonces,
todos nos encontramos frente a cómo llegamos a entregar y la última milla y en llegar al cliente final el producto y servicio. Y más que no solo se encontraba un solo proveedor o un solo competencia, sino era todas las empresas queriendo competir por esa pequeña porción de mercado. Entonces, se trabajó muchísimo en la distribución capilar, es decir, poder llegar a todos los lugares. Se generó un crecimiento del e-commerce. El e-commerce, imagínense, 5 años atrás, nadie se imaginaba comprarse desde ropa interior, zapatillas, y además sin probarse algo, o sin verlo directamente al producto, sin palparlo. El hábito de consumo cambió drásticamente y vino para quedarse. Entonces, para llegar a todo esto, también los dark stores son tiendas oscuras, como se dice en su traducción, que significa que no tienen venta a la calle. No puedo golpear la puerta y entrar y comprar algo, no. Si no se vendía por medio de estas aplicaciones como Pedido Ya y demás. Y se generaron nuevas estructuras, o sea, las estructuras generaron la digitalización, se aceleró la digitalización de los procesos. 4 o 5 años atrás, antes, si no firmabas un papel, no te vendían con la tarjeta de débito. Hoy por hoy, prácticamente, si es que te dan el ticket, sentite contento. Entonces, cambió muchísimo y aceleraron muchos procesos que permitieron la eliminación de papel en buena hora, no se talan árboles. Se reconvirtieron en equipos de trabajos, se establecieron prioridades en equipos, se generó algo llamado un fenómeno que no sé si lo conocen, que lo estamos viviendo en este preciso momento, el home office o poder teletrabajar o tener una clase en forma virtual. La pandemia hizo cambiar hábitos que no los habíamos visto y eso implantó mucho en supply. Es el supply que nos hace llegar las cosas, los bienes, servicios, a las puertas de nuestras casas. Hoy por hoy se generaron distintas formas de llegar, porque la gente volvió a una semipresencialidad en su gran mayoría, una presencialidad en otra mayoría, pero generaron un nuevo negocio que es el negocio de poder tener puntos de recepción de mercadería para esto. Es decir, el cliente compra a la noche, sentado en la comodidad de su cama, en su aplicación de celular, por Mercado Libre o la aplicación de su preferencia, Instagram o demás, y puede ir a retirarlo en lugares, en lockers, por ejemplo, como la marca Pudo, Pickit, puede ir a retirarlo, o en puntos de entrega. Entonces se generó toda una nueva red logística para poder recepcionar. Es decir, yo compro en la comodidad de mi casa, en el horario que quiero, y lo voy a recibir a las 2 horas o en el día o demás, en un lugar específico. Lo mismo pasa con las compras y la última milla, que es un concepto que voy a desarrollar un poquito más adelante. Pablo también modificó también mucho lo que es el cliente. O sea, la logística tuvo que marcar una diferencia porque el mercado también cambió. La pandemia dejó también mucho lo que fue la billetera virtual. Mucha gente no quería utilizar lo que es eso, lo que es la virtualidad, en lo que es poner tus datos en una billetera donde tu plata vaya y venga y sin tener a alguien físico. O sea, cambió mucho. O sea, lo que para mí la pandemia fue una explosión para los que lo estaban utilizando y para los que estaban en camino a usarlo. Totalmente. Quizás ahí no tiene que ver mucho con el supply, pero es un concepto muy interesante el de dar. Se aceleró quizás 1 o 2 años más la utilización de la billetera virtual, pero era algo que ya era una tendencia. Quizás es una tendencia a nivel mundial la de la no emisión. Imagínense todo ese formato digital. Hoy yo voy, en esta Argentina no vale, pero imagínense que somos todos alemanes, rubios, ¿sí? Y vamos al Banco Central de Alemania a pedir 1 millón de euros y no lo tienen. Porque el dinero es virtual. El dinero, bueno, quizás voy a entrar en una concepción un poco más ampliada del dinero, la teoría del dinero, pero el dinero no está. Vas al banco y no está. Una candidata a presidente hace poco dijo, voy a abrir el Banco Central para ver cuánto dinero hay. Yo la quedé mirando, no, ahí no hay dinero.
El dinero es asientos contables hoy por hoy. Y las billeteras virtuales vino a justamente comprobar esa teoría del asiento contable. Hoy el dinero físico va a tender a la baja, va a ser un fenómeno a largo plazo. ¿Cuáles son los principales condicionantes del dinero físico? Justamente es la informalidad de la economía. En español hay muchas cosas que todavía son en negro y se necesita el dinero. Si no, la informalidad de la economía hace que genere esto. Pero bueno, avanzo un poco más, no era el tema de discusión acá. Bueno, justamente las oportunidades. Vieron que ya me imagino que todos están familiarizados con los análisis FODA, que es amenazas, oportunidades, debilidades, fortalezas. Una de las oportunidades justo que vino con la pandemia es la importancia de la actividad logística. Puso en evidencia la necesidad de la logística como herramienta en la sociedad. O sea, fíjense las funciones esenciales: logística, alimentos, medicamentos y farmacéuticas, y obviamente el personal de los esenciales tradicionales: policía, bomberos, energía, que tuvieron que seguir trabajando. Esto generó oportunidad de crecimiento de demandas profesionales. Me fue muy difícil en esa época conseguir profesionales porque el mercado estaba tan necesitado de ello y generó un incremento de salarios muy alto, que si bien los podíamos pagar, porque estábamos dentro del mercado, fue muy complejo conseguir. Entiéndanse que en zona norte es donde se concentran los mayores polos logísticos y la demanda de trabajo era muy alta. La otra oportunidad, bueno, el financiamiento del comercio electrónico, la omnicanalidad y el aumento de la demanda de empresas de última milla. Y acá voy a concentrarme en esto. Última milla es justamente, ¿se acuerdan que al comienzo de la charla les dije, la última milla es cuando salimos del WMS para que se suba al camión el producto, lo voy siguiendo por satélite hasta llegar a la puerta y ahí me confirma y el cliente confirma? Perfecto. Se generaron negocios de velocidad de última milla. Y acá creo que todos lo van a ver rápidamente cuando agarran su aplicación de Mercado Libre y dicen, si compras dentro de las próximas 2 horas, lo recibís en el día. Eso es última milla. El esfuerzo por competir contra el cliente propio que vaya a comprarlo al local, y compiten también por precio y por tiempo. Un ejemplo muy clásico que se dio en Chile fue con la salida de la PlayStation 5. El precio de valor de venta era alrededor, creo, de $1.000, y cuando se salía, en el esfuerzo de última milla se ofrecía en $800 la PlayStation 5, y si la querías ya se pagaban $1.200, o sea, un 20% más, porque había Uber o Cabify de Chile, que no me recuerdo en este momento, que te lo hacía entregar en menos de 2 horas. Entonces competía, el cliente ponía en la balanza los $200 o tener el producto ya, o ir a hacer una cola en un Sony Store para poder comprarlo. Estamos hablando de un lanzamiento, ¿no? Después, obviamente, el mercado va acomodando todo eso a medida que va generando la necesidad del producto. Sin embargo, la última milla es algo muy importante a la hora de competir por venta de productos y servicios. Otro ejemplo es Cencosud en Chile. Jumbo tiene preparadores de pedidos de Cabify, de Uber, que te compran el producto y te lo llevan hasta tu casa. Porque ellos no tienen el fenómeno de pedido ya. El pedido ya sí funciona acá en Argentina, donde mediante Daxtor compran el producto y servicios y te llegan a tu casa. Obviamente son fenómenos de las grandes ciudades que se van extrapolando hacia el resto de las periferias. Ejemplo, hace 7 años atrás, pedido ya era un fenómeno de Palermo Hollywood, que siempre están más alentados, perdón si alguno vive allí, y después se fue masificando de acuerdo a la demanda. Todo en esta vida es oferta y demanda. Por más que suene muy duro lo que acabo de decir,
lamentablemente es así. Hola Pablo, perdón que te interrumpa. Yo te quería hacer una pregunta. Yo soy Tranquilo. ingeniero aeroportuaria, así que mucho, o sea, te estoy entendiendo, pero no sé muy bien todo. Del WMS es almacenamiento y ya cuando es lo de la ubicación pasa a otra técnica o sigue siendo lo mismo, o sea, sigue el mismo producto o es solamente en el almacén. Bien, me encantó la pregunta. El WMS se integra, si esa es la palabra, se integra con el TMS para poder darle seguimiento al tracking mediante una torre de control o un tablero para ir controlando. Hoy por hoy, ¿sí? Hay productos como, no sé si escucharon hablar de los BI, ¿sí? Los Business Intelligence, ¿sí? Que son herramientas inteligentes de negocio, es decir, tableros armados que se pueden customizar y dar seguimiento a cada cosa. Entonces, ese TMS informa a este otro sistema, extrae de las tablas la información, las logra pegar y puede analizarlo. Ejemplos de esos sistemas se llaman Power BI, Tableau, a mi gusto el más lindo, Tableau, después tenés Skillview, son todos empresas de análisis, desarrollo de software de análisis de información. Y esto que vos entendiste, que justamente el WMS llega hasta un lado y después lo integra a otro, lo toma a otro, sí, efectivamente pasa así, sin embargo se integra la información en otros sistemas. Entiéndanse que para manejar tanto Big Data, tanta información, ¿sí? Se necesitan soportes de sistemas mucho más amplios, porque recuerden, en la industria alimenticia, farmacéutica, se requiere mucha trazabilidad y cada movimiento genera un archivo. Es decir, si yo al artículo A lo trasladé a una posición de picking, o lo trasladé a una posición de despacho, o lo preparé yo, o lo preparaste vos, genera todo un movimiento y un registro, porque en todo momento tenés que saber quién lo hizo. Por ejemplo, si vos estabas enfermo y podías contagiar o podías trasladar a un defecto al producto, ¿sí? Se puede rastrear absolutamente todo. Eso es básicamente el objetivo de tener ese tipo de trazabilidad. No sé si respondí tu pregunta. Pablo, en el puerto también se usa mucho lo que es las TK, que es una persona que va integrando, a medida que van llegando los contenedores, el sistema les va diciendo, ellos con las siglas o la nomenclatura ponen y ya le informan en qué ala la guardaron, entonces con las TK modifican y le avisan al operador que ese contenedor está en tal lugar, en tal, para que está. Exactamente. Es parecido, es muy parecido, porque los contenedores tienen una serie, y esa serie te dice, es el nombre de identificación del location, es el número de documento del contenedor. Es parecido porque manejan lotes, es la misma lógica. Bien. Hablando de tecnologías, vieron que estaba hablando de ellos, es importantísimo la tecnología, pero entiéndase, y vuelvo al principio de la charla, que la tecnología se adapta a las necesidades de uno y no uno a las tecnologías. Las tecnologías son creaciones de los seres humanos, ¿sí? Y bueno, ejemplo de tecnologías. Estas son todas tecnologías que he trabajado yo. Ven este hermoso, yo le digo una heladera para que sea práctico, sin embargo es un sistema que puede tomar fotografías tipo las patentes en las calles cuando pasan, tomar la fotografía de todos los pallets que hay en un almacén de 19.000 pallets y en menos de 8 horas tener totalmente traqueado lo que hay en el sistema. Entonces, la máquina esa sola hace el inventario que antes se requerían 16 personas. ¿Qué ganancia tiene esto? Es que se puede ser más productivo y no tener parado el depósito y se puede seguir constantemente despachando. Después, RIN Scanner, poder tomar lecturas con Hangel o Hangel en el anillo, que es justamente, vieron que existen herramientas de toma de inventario o de control,
que se puede hacer directamente con un anillo que toma un láser y eso replica en un sistema. Tecnologías de gestión de flotas, de máquinas y baterías de litios. Yo implementé con Toyota en el año 2016 un sistema de seguimiento de flota de Toyotas. Después, si quieren, pueden buscarlo en YouTube como Toyota EyeSight, que es EyeSight y aparezco yo, ¿sí? Un Pablo un poco más joven, ¿sí? Que hicimos el seguimiento de todas las máquinas, de un parque de máquinas de 57 máquinas, que hicimos que se pueda seguir el consumo de baterías, los incidentes, los choques, los checklists, poder que cada usuario pueda verificar y controlar a medida que va tomando reporte. Las máquinas estaban totalmente seteadas, es decir, solamente ese usuario la podía utilizar, tipo con una llave propia. Después otro tipo de tecnología, tracking end-to-end, que era lo que les contaban, desde que entró hasta que salió, desde que se produjo hasta que se llevó a la puerta del cliente. ¿Sí? Y el fortalecimiento, que lo escribí mal, dije fortalecimiento, inventé una nueva palabra, porque es fortalecimiento, de las IA, ¿sí? Que son las inteligencias artificiales, que hoy lo vemos como algo cuasi cercano, pero ya vino para quedarse. Estamos en el fenómeno, espero no llegar al fenómeno de Terminator, ¿sí? Pero la Skynet ya se está activando. Ya hoy con la creación de la Big Data y demás, podemos llegar a tener procesos que en términos de logística generan muchísima más velocidad, porque entiéndanse que hoy por hoy el servicio logístico es la llegada del producto o servicio al cliente y el foco está en el cliente y en el proceso para evitar reclamos.